El 16 de abril de 1997 en Miami Beach. Emilio Azcárraga. Milmo murió lejos de México, lejos de las cámaras, lejos de los comunicados oficiales y lejos de casi toda su familia. No murió en un hospital ni en la casa donde se habría imaginado el final de un hombre tan poderoso. Murió en su yate, una suite flotante de 75 metros de acero. Madera pulida y cortinas cerradas. Afuera no había periodistas, no había flashes. No había una multitud despidiendo al dueño de Televisa. En esa habitación, el Tigre ya no era el magnate que podía sentarse con presidentes e imponer silencios. Era solo un hombre frente a una muerte sin obediencia. Durante décadas, Emilio Azcárraga Milmo fue presentado como el visionario que modernizó la televisión en español. El dueño de un imperio capaz de moldear la conversación pública de México. Pero detrás de esa imagen había otra historia. Una familia marcada por 4 esposas oficiales, hijos criados bajo presión, amores rotos por conveniencia. Una hija rodeada de silencio y un heredero que recibió el trono con una carga moral casi imposible. En público se hablaba de fortuna e influencia. En privado se obedecía mucho y el miedo podía ser tan efectivo como el dinero. Para entender cómo un empresario termina gobernando su casa como si fuera un país, hay que volver a 1930. Al origen de Emilio Azcárraga Milmo. Nació con un apellido enorme. Pero su infancia no fue una vida de privilegios tranquilos. Su padre Emilio Azcárraga Vidaurreta era un patriarca de hierro. Formado en una época donde la dureza se confundía con autoridad y la humillación se justificaba como educación, no corregía a su hijo en privado. Lo quebraba delante de empleados y socios. Lo llamaba el príncipe idiota. Una sentencia repetida hasta instalarse en la mente de un niño que aprendió que nunca era suficiente. Ese tipo de infancia no crea seguridad, crea hambre. Emilio aprendió que el cariño no era un derecho, era un premio, y que la debilidad se pagaba caro. Después, lo enviaron a la Academia Militar Culver en Indiana. Un lugar de disciplina, silencio, órdenes y orgullo tragado. Allí no aprendió a ser feliz, aprendió a contener el rostro. A obedecer sin pedir explicaciones y a no mostrar grietas. Cuando regresó, creyó que ya había ganado un lugar, pero Vidaurreta todavía tenía otra prueba preparada. No lo sentó en la silla principal. Lo mandó a vender Enciclopedia Británica de puerta en puerta. Como si quisiera enseñarle que antes de mandar debía soportar el rechazo. Emilio tuvo que tocar puertas, escuchar negativas y aguantar. Esa humillación lo formó de una manera decisiva. El niño señalado como insuficiente empezó a convertirse en un hombre que no buscaría solamente éxito. Buscaría revancha. Buscaría un control tan absoluto que nadie volviera a hacerlo sentir pequeño. A finales de los años 60 apareció el apodo que lo marcaría, el Tigre. No nació de una campaña ni de una metáfora empresarial. Según el relato, surgió de una escena privada. Una noche de alcohol en la que Emilio rasgó el traje de su amigo Otón Vélez con una fuerza impulsiva casi animal. Lo que pudo parecer una anécdota graciosa era también una advertencia. El Tigre aparecía cuando Emilio se sentía acorralado, subestimado o herido. No era solo carácter fuerte, era una vieja humillación convertida en método. El 15 de enero de 1952 en Ciudad de México, Emilio se casó con María Regina Shondu Almada, conocida como Gina. Tenía apenas 22 años. En ese momento todavía parecía un joven que buscaba algo distinto a la casa donde había crecido. Gina representaba una posibilidad de ternura, una familia propia. Un hogar donde el apellido no fuera una prueba constante. Pero la tragedia llegó demasiado pronto. Gina tenía problemas de salud y el embarazo se convirtió en amenaza.
La niña nació antes de tiempo y murió a las pocas horas. La cuna quedó vacía antes de tener historia. Después vino el segundo golpe. Gina cayó en coma. Emilio hizo lo que hace un hombre con dinero cuando cree que todavía puede comprar un milagro. Ordenó un avión privado y la llevó de emergencia a Nueva York. Pero ningún hospital pudo devolverle lo que estaba perdiendo. Gina murió pocos días después. A partir de ahí, algo se cerró dentro de él. La culpa se convirtió en una sombra. La idea de amar volvió a confundirse con la posibilidad de perder. Desde entonces el amor dejó de parecer refugio y empezó a parecer riesgo. Después de Gina, Emilio empezó a mirar las relaciones como un tablero. La cercanía parecía peligrosa. El afecto se volvió negociación y las personas comenzaron a ocupar lugares que él necesitaba controlar. Si no podía impedir que el destino le arrancara a alguien, al menos intentaría dominar el escenario. Lo que antes era dolor se volvió frialdad. Lo que antes era miedo a perder se volvió necesidad de mandar. Entonces apareció Silvia Pinal. En esos años, Silvia no era simplemente una actriz, era una presencia luminosa. Una mujer con fuerza propia, una figura capaz de brillar sin pedir permiso. Con ella, Emilio encontró risa, cercanía y un espacio donde todavía podía sentirse humano. La relación duró alrededor de 4 años, y Silvia llegaría a recordarlo como el amor de su vida. Él la llamaba Pato. Un apodo íntimo que hablaba de una confianza que no se podía comprar con contratos. Pero en el mundo de los Azcárraga, el amor no decidía el apellido. El problema no era Silvia. El problema era lo que Silvia representaba para Emilio Azcárraga Vidaurreta, para el patriarca. Una pareja no era una historia de amor, era una alianza. Silvia era actriz, era divorciada. Tenía un hijo y una vida anterior que no podía borrarse para encajar en la foto oficial del imperio. Vidaurreta no la aceptó, y cuando el padre decidía, el hijo ejecutaba. Apareció una novia francesa y Emilio anunció que se casaría. Silvia quedó fuera de la vida del hombre que había marcado la suya. Fue una demostración de que incluso el amor podía ser sacrificado ante la autoridad familiar. A partir de ahí se repitió un patrón. Pamela de Surmont entró en la vida de Emilio, y de esa relación nació Paulina Azcárraga en 1963. Más tarde apareció Nadine. Ligada al nacimiento de Emilio Azcárraga Jean en 1968, el hijo varón que debía continuar el linaje. Luego llegó Paula Cusi, compañera de Emilio durante cerca de 20 años. Una presencia estable que entendía el lenguaje del poder y ayudó a pulir su imagen pública. Pero ni siquiera Paula pudo escapar de la lógica del tigre. Cuando apareció Adriana Abascal, mucho más joven, el tablero volvió a moverse. En esa casa cada movimiento dejaba a alguien herido. Las mujeres podían ser centrales durante años y luego quedar apartadas. El afecto podía transformarse en distancia y la distancia en castigo. Los hijos crecían mirando esa dinámica, aprendiendo que la aprobación era una moneda frágil y que el silencio servía para sobrevivir. Mientras Televisa crecía hacia afuera, la familia se endurecía hacia adentro. La historia más dolorosa de ese sistema fue Paulina, nacida en 1963, hija de Emilio y Pamela de Surmont. Parecía estar blindada por dinero, colegios exclusivos, viajes y protección. Pero la riqueza no protege cuando la casa está gobernada por miedo. Paulina creció bajo una autoridad absoluta, con un padre que no preguntaba, ordenaba. Y con una estructura familiar, donde el error no se hablaba, se castigaba. A finales de los años 70 comenzó a mostrar angustia profunda, cambios de ánimo, aislamiento y una soledad que nadie quiso nombrar en voz alta. En una familia obsesionada con la imagen, los problemas emocionales no se trataban como heridas, se ocultaban como vergüenza.
Según el relato, Paulina fue internada en instituciones psiquiátricas en varias ocasiones. La pregunta que queda no es simple, ¿era cuidado o era control? ¿Era ayuda o una forma de sacar el problema de la vista? Cada encierro parecía reforzar un mensaje devastador. Algo estaba mal en ella, nunca en la casa ni en el padre, que lo ordenaba todo. En 1984, Paulina murió en Houston, Texas, con apenas 21 años. La versión pública habló de una tragedia. Pero la familia cerró filas. No hubo una explicación amplia. Una conversación abierta ni un duelo público que permitiera entender la dimensión de lo ocurrido. Su nombre quedó envuelto en silencio, y cuando una familia tan poderosa decide no hablar, el silencio no solo protege de la prensa, también protege una narrativa. Dice que hay preguntas prohibidas y dolores que no deben tocarse. Paulina no encajaba en el legado brillante de Televisa. No era una heredera funcional ni una pieza útil del relato de éxito. Era un recordatorio incómodo de que el control tiene consecuencias, y en la lógica del tigre, lo incómodo podía ser retirado del cuadro. Emilio Azcárraga. Milmo podía influir en presidentes, definir la programación de un país y levantar o hundir carreras. Pero no logró construir un espacio seguro para su propia hija. Después de Paulina, la casa ya no volvió a ser una casa en sentido pleno. Se convirtió en un territorio vigilado, un lugar donde todos sabían que había temas que no debían mencionarse. El dolor no se procesaba. Se administraba. La ausencia se integraba al silencio familiar. Y en medio de ese clima creció Emilio Azcárraga, Jen nacido en 1968, el hijo varón. El heredero. El niño que parecía destinado a recibirlo todo. Aunque en realidad también recibiría una carga que nadie debería heredar. Para muchos, ser hijo del dueño de Televisa debía parecer un privilegio. Para Jen, según el relato, fue una prueba constante. Su padre no fue una ausencia accidental. Fue una ausencia organizada por viajes juntas, negocios, relaciones y heridas no resueltas. Jen creció entre nanas escoltas y empleados que cumplían órdenes. Pero nadie puede reemplazar la presencia emocional de un padre. El tigre no educaba con paciencia, evaluaba. Cada gesto, cada frase y cada duda podían interpretarse como debilidad. Jen aprendió pronto a leer el clima antes de hablar. Aprendió a no pedir demasiado, a no contradecir, a parecer firme, incluso cuando todavía estaba formándose. Ser el hijo del hombre más poderoso de la televisión significaba no poder fallar nunca, y al mismo tiempo, no recibir una preparación afectiva para sostener el peso del apellido. Años después, Jen resumiría esa herida con una frase dura. Televisa me quitó a mi padre y me lo devolvió cuando murió. El padre volvió como herencia, como carga, como fantasma. En 1997, cuando Emilio Azcárraga Milmo murió en Miami Beach, el país habló del fin de una era. Para Jen, fue el inicio de una carga monumental. Recibió Televisa, pero no recibió un trono limpio. El imperio estaba rodeado de deudas, estructuras financieras complejas, resentimientos, mujeres heridas, pleitos latentes y silencios familiares acumulados. Jen entendió que si quería sobrevivir debía separarse simbólicamente del padre. Vendió el yate Eco. Apartó a hombres del viejo círculo del tigre. Cambió el estilo de mando e intentó mostrarse más moderno, más cercano y menos temido. Después de la muerte del tigre, la verdadera guerra comenzó en los papeles. El testamento no fue cierre, fue detonación. Detrás de la imagen del magnate exitoso había deudas, propiedades, estructuras legales y una herencia capaz de convertir viejas heridas en pleitos abiertos.
Paula Cusi descubrió que cerca de 20 años de compañía no garantizaban reconocimiento frente al apellido. Decidió pelear. Y esa pelea se convirtió en un laberinto judicial que duró más de una década. En 2011, Paula Cusi terminó en prisión acusada de falsedad de declaraciones. Santa Marta Acatitla se volvió el escenario más brutal de esa caída. Para muchos, aquello pareció el último acto del tigre. Como si su manera de controlar pudiera seguir castigando incluso desde la tumba. Adriana Abascal eligió otro camino: silencio, distancia y salida del conflicto público. No peleó de la misma manera, se apartó de la escena y entendió que, en ciertas casas, sobrevivir también consiste en saber cuándo desaparecer. El heredero quedó en medio de una historia imposible. Jean debía administrar una empresa gigantesca, modernizar una marca y al mismo tiempo cargar con una factura moral que no había escrito solo, pero que había recibido. El dinero pasa de una mano a otra, pero también pasan los miedos, las culpas, los secretos y las formas de mandar. La herencia no era solo Televisa. Era una forma de entender el poder como dominio y la familia como estructura. El saldo de Emilio Azcárraga Milmo no se mide únicamente en fortuna ni en influencia mediática. Se mide en lo que se rompió para sostener todo eso. Se mide en Gina Silvia, Pamela Paula Adriana Paulina. Jean, y en todos los nombres que giraron alrededor de un hombre que parecía invencible hacia afuera, pero que dejó ruinas por dentro. Su historia muestra algo incómodo. Un hombre puede construir un imperio y fracasar en la intimidad. Hoy el apellido Azcárraga todavía pesa, sigue asociado con influencia, televisión y poder. Pero también arrastra una memoria que no aparece en aniversarios ni comunicados. La memoria de una casa donde el miedo fue método, donde el amor fue condicionado, donde el silencio funcionó como ley y donde la obediencia se confundió con lealtad. El tigre no aterraba solo porque tuviera poder. Aterraba porque nunca aprendió a amar sin miedo. Esa es la advertencia final. El poder puede levantar empresas, comprar voluntades, definir pantallas y sentarse frente a presidentes. Pero si entra en una casa sin límites, deja de ser protección y se vuelve amenaza. Emilio Azcárraga Milmo construyó un imperio hacia afuera, pero dentro de su familia dejó una pregunta que ningún testamento pudo cerrar. ¿Valió la pena tanto poder si el precio fue una casa rota? La historia termina con una verdad silenciosa. Todo lo que se gobierna con terror tarde o temprano deja ruinas. Y esas ruinas, aunque se escondan durante años, siempre salen a la luz.